tantas cosas lindas en estos días. Um, no puedo hablar muy fuerte, entonces voy a rogarles que puedan poner mucha atención porque mi voz está un poquito bajita hoy. Y voy a empezar con una pregunta. Estamos en la serie sobre nuestro Dios que reconstruye. Nuestro Dios había podido decidir destruir toda la creación en su poder cuando en el mundo se introdujo el pecado. Pero Él decidió, en lugar de volver a crear, Él decidió reconstruir. Y en esta serie estamos hablando de cómo Dios reconstruye mi vida, pero más que eso, de cómo Dios reconstruye la ciudad, el lugar donde habitamos, el mundo. Y voy a empezar con esta pregunta. ¿Qué es más fácil, construir o reconstruir? ¿Qué es más difícil, construir o reconstruir? Es más difícil reconstruir, porque cuando reconstruyes te enfrentas al pasado. Cuando reconstruyes te enfrentas a la oposición. Cuando reconstruyes te enfrentas al desánimo. Es más difícil reconstruir. Cuando reconstruyes te enfrentas al fracaso de haberlo intentado y haberlo hecho mal. Y cuando venimos al Evangelio nos encontramos con esa inmensa carga de culpa. Y tal vez eso es lo que nos emociona de ver los bebés, que es como que ellos pueden volver a empezar, como que tienen todo por delante. Y los que ya tenemos años, ya miramos hacia atrás y decimos, ya lo que pasó, pasó. Y reconstruir. ¿Es posible reconstruir? El tema de hoy lo vamos a llamar reconstruir de rodillas, porque nos vamos a dar cuenta en las Sagradas Escrituras que ha de ser con el poder de Dios, y que nuestro acceso al poder de Dios es la oración. Que la oración mueve la mano de Dios. Que lo que consideramos imposible, porque ya la embarramos, que ya hice lo que no debía haber hecho, porque ya lo intenté a mi manera y no funcionó, porque la sociedad ya está llena de corrupción y de violencia y de pecado, es posible la reconstrucción por el poder de Dios. La semana pasada el pastor Jairo nos leía en Nehemías, que es el libro que estamos siguiendo, en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Por favor, abra su Biblia si la tiene, o búsquelo en su celular o en su tableta. Nehemías. Y en el capítulo 1 de Nehemías encontramos la anatomía de la oración. Y notamos que la anatomía de la oración de Nehemías es la anatomía del Evangelio. La oración tiene la forma del Evangelio. En esa oración, en el verso 6, Nehemías le dice al Señor: te suplico que me prestes atención, Señor, que fijes tus ojos en este siervo tuyo,
que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Y aquí viene el primer componente de la oración de Nehemías. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Nuestro primer acercamiento al Evangelio es amargo, porque nos encontramos con el Dios que reprende nuestro pecado. Nos encontramos con el Dios que nos regaña por nuestro fracaso. Nos encontramos con la santidad de Dios. La oración es en primer lugar una inspección de nosotros mismos y de nuestro fracaso. Pero la oración no se queda ahí. La oración siempre tiene un pero. Ese es el pero del Evangelio. En el capítulo 1 de Nehemías, ese pero está en el verso 9. Pero si vuelven a mí, si obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Entonces, la anatomía del Evangelio primero nos reprende, pero después nos conecta con la redención y la restauración de Dios. Esta oración primero conecta con la santidad de Dios y nos hace ver nuestro fracaso, como hizo Nehemías, pero también nos conecta con la salvación de Dios. Esa es la oración de Nehemías. Esta mañana vamos a ver no la forma de la oración de Nehemías, sino el resultado de esa oración. Y cómo en ese resultado de la oración se ven tres cosas esenciales de la restauración de Dios para tu vida y para esta ciudad. Lo primero que tengo que decirles es que esos dos componentes de la oración lo ponen a uno en algo que yo llamo una desesperación santa. Ustedes van a notar, si siguen el relato, que Nehemías pasó mucho tiempo en esa oración. Nos han dicho que la oración trae paz al corazón. Y eso es cierto. Por eso la Escritura dice: ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. Pero también es cierto que la oración nos pone en un profundo desespero. Porque la oración hace quebrantar nuestro corazón por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Esa frase no es mía. Esa frase es de Robert Pierce, el fundador de Visión Mundial, quizás la entidad más grande del mundo que ayuda a huérfanos y huérfanas en todos los países donde hay miles y miles de niños muriendo de hambre. Que mi corazón se quebrante con lo que quebranta el corazón de Dios. Ustedes van a notar que Nehemías empezó a orar en el mes de Kisleu. Y en el capítulo 2, el verso 1, él está en el mes de Nisan y todavía está orando. Porque no es cierto que siempre que oramos las cosas nos salen a pedir de boca.
Yo no creo que es cierto para ningún cristiano así. A veces es así. Pero la mayoría de las veces, la oración es entrar en un territorio donde nuestro corazón es quebrantado. Quizás por eso no oramos mucho. Nos da miedo entrar en el secreto de Dios, donde nuestro corazón va a ser profundamente conmovido, al punto que llegaremos a dejarlo todo y hacer grandes sacrificios e ir en contra de la corriente y en contra del mundo por lo que nos ocurrió en esa oración. En el pasaje que leemos, Nehemías, después de orar por varios meses, algunos estudiosos hablan de 3 o 4, otros hablan de 8 o 9. Después de orar por muchos meses, Nehemías está cada vez más triste. Es cierto, la oración a veces trae paz, profunda paz que sobrepasa todo entendimiento, pero otras veces la oración trae quebranto y la oración nos mete en eso que les digo, la santa desesperación. Leamos el capítulo 2 de Nehemías. Voy a leerlo y después vamos a mirar solo 3 cosas que pasan cuando oramos. Y 3 cosas que se convierten en los ingredientes de la reconstrucción y que vienen por el poder y la mano de Dios. Acompáñenme a leer Nehemías capítulo 2. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecer vino al rey, como nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? La palabra correcta aquí es ¿por qué estás deprimido? No me parece que estés enfermo. Así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí al rey: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Respuesta inmediata del rey: ¿qué quieres que haga? Replicó el rey: encomendándome al Dios del cielo. Le respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuánto regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es. Esta versión dice: Dios estaba actuando a mi favor. La Reina Valera, hermosa traducción, dice: la mano de Jehová estaba sobre mí. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, hablaremos de ellos más adelante en otros domingos, se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén.
La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salida adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Oremos. Señor, tú nos has llamado a reconstruir donde hay una autoimagen perdida y derrotada, donde hay oficios y profesiones maltrechos, desusados y olvidados, donde hay empresas quebradas, donde hay hogares deshechos y destruidos, donde hay ciudades llenas de violencia, de corrupción, de mentira, de malas construcciones, de ácido tirado contra las mujeres. En esas ciudades tú nos has llamado a reconstruir. Primero tú quieres reconstruir nuestra vida y nuestro corazón. Tú empiezas por ahí. Y después nos quieres usar. Úsanos así. En el nombre de Jesús. Amén. Primero, observaron que en el relato empezamos con un tipo deprimido y terminamos con un hombre diciendo estas palabras maravillosas: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. ¿Ven una diferencia? Eso lo hace Dios en la oración. Así que si te demoras mucho tiempo orando por una cosa, yo llevo mucho tiempo orando por varias cosas. Date cuenta que durante todo ese tiempo Dios está primero trayendo quebrantamiento y tristeza a tu corazón, porque tu corazón tiene que ser sacudido por la santidad de Dios. Pero después levantándote como un hombre y una mujer que crees en el poder de Dios y que crees que nada ni nadie te va a obstaculizar el camino para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué eso es así? ¿Cómo es que un hombre sale de ser un hombre profundamente deprimido y quebrantado en la oración, que no lo podía ocultar? No lo podía ocultar. Tan así que el rey le dice: yo te veo mal, Nehemías, y tú no estás enfermo.
Es decir, no podía hacer eso que hacemos muchos de nosotros cuando escondemos nuestro dolor y alguien nos ve con los ojos medio llorosos y se acerca y nos dice, estás como mal. Y nosotros decimos, no, es que yo estaba picando cebolla. No, es que me está doliendo mucho el estómago. No, es que estoy como estresado. No. La oración hace que salga afuera nuestro verdadero dolor y que nuestro quebranto se una al quebranto de Dios por tantas cosas que están pasando malas en este mundo. Pero esa misma oración lleva a Nehemías a levantarse como un hombre que es capaz de decirle a sus enemigos, el Dios del cielo nos va a respaldar y lo vamos a conseguir. El título favorito de Nehemías para Dios era ese, el Dios del cielo. Usted puede ir a las Sagradas Escrituras y se dará cuenta que todos los siervos de Dios tenían un nombre especial para Dios. ¿Cuál es tu nombre especial para Dios? En estos días se me ocurre que para nuestra congregación es Jehová Jireh, porque yo me canso de darle gloria a Dios, de ver cómo Él derrama bendición y bendición en el asunto laboral y financiero a nosotros. Yo le digo, en estos días me visitó un pastor y yo le dije, yo no sé por qué hay como bendiciones especiales de Dios sobre cada iglesia. Es una cosa extraordinaria. Pero ¿cuál es el nombre que tú le das a Dios en estos días? Tu consuelo, tu estandarte, tu protector. Para Nehemías era el Dios del cielo. Ahora, él no le decía al Señor el Dios del cielo porque fuera el Dios del futuro glorioso de los hijos de Dios. Casi siempre cuando nosotros pensamos en el cielo, pensamos en que después de que morimos nos espera el paraíso y estaremos con Él gozando de toda la creación de Dios para siempre, sin límites de tiempo y espacio, sin lágrimas, sin dolor, sin sufrimiento. También podemos llamar eso cielo, pero para Nehemías no era el futuro. Para Nehemías, la expresión Dios del cielo, que la aprendió de Esdras. Nehemías no era pastor, Nehemías no era profeta, Nehemías no era sacerdote. Nehemías era un hombre que trabajaba en el gobierno del rey Artajerjes, pero su pastor, su líder espiritual se llama Esdras. Ustedes leerán de Esdras en el libro inmediatamente anterior, y dentro de Nehemías también nos mencionan a Esdras. Y Esdras le había enseñado esa expresión sobre Dios. Nuestro Dios es el Dios del cielo. Cuando usted mira para arriba, usted dice que está mirando al... Eso es, el Dios que está por encima de todo. Mi Dios, decía Nehemías, está por encima de todo. ¿Qué había hecho Dios que cambió el quebranto en un individuo que se convirtió en constructor? 3 cosas que pasan como resultado de la oración. Primero, Dios cambia los corazones. La oración, primero que todo, no cambia las circunstancias. Primero, cambia los corazones. Verán en el verso 2 que Nehemías tiene miedo del rey. Estas figuras de esos imperios orientales eran aparentemente omnipotentes. Nadie podía estar triste en su presencia. Todo lo que él decía era una ley. No había constituciones, ni leyes, ni derechos humanos. La ley era lo que el rey quería y pedía.
Y seguramente Nehemías se acordó de un proverbio. Se cree que los proverbios fueron completados, el libro de Proverbios fue completado para esta época de Esdras. Nehemías se acordó de un proverbio. Proverbios 21:1. En las manos del Señor está el corazón del rey, es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Cuando ese proverbio dice que el corazón del rey está en las manos de Dios, ese proverbio está relatando la historia de Israel. En primer lugar, porque el corazón más difícil de tocar es el de un rey. Porque los reyes tienen poder, hacen lo que quieren, todo mundo les obedece. Así que si Dios tiene acceso al corazón del rey, Dios tiene acceso a todos los corazones. Eso es lo que quiere decir el proverbio. Ahora, él había visto eso en su historia. El libro de Esdras comienza con el cambio del corazón de un rey, del rey Ciro. 70 años antes, un día, el rey de un imperio gigantesco se le ocurrió ordenar que fuera reconstruido el templo de un pequeño reinito que ese mismo imperio había destruido 70 años antes. Y se cumplió la profecía del profeta Jeremías, capítulo 29. Así que Nehemías sabía que cuando Dios quiere, que esos reyes muchas veces se corrompen y están en contra de la voluntad de Dios, pero cuando Dios quiere, Dios cambia el corazón de un rey. Y si Dios es capaz de cambiar el corazón de un rey, es capaz de cambiar el corazón mío y el corazón suyo. Y en el verso 4, la respuesta del rey, en lugar de decirle, sal de mi presencia porque me estás dañando el día, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? El gran rey del imperio medo-persa le está diciendo a su sirviente, ¿qué quieres que yo haga? Dios puede cambiar el corazón de nuestros gobernantes. Eso es muy importante si estamos hablando de reconstruir la ciudad. Y eso es muy importante para nuestra oración. La segunda cosa que cambió la perspectiva de un hombre deprimido y lo convirtió en un constructor, ocurrió también en la oración. Y es porque Dios no solo cambia corazones, sino que Dios también construye caminos. Dios construye caminos. Miren conmigo el verso 4. El verso 4 muestra que Nehemías no tenía claro el plan. Él estaba sumido en la tristeza de la oración, en esta desesperación santa a la que nos lleva la oración. Y nunca se esperó. Él había orado por el favor de él ante el rey, que Dios le concediera gracia ante el rey. Pero nunca se esperó que el gran rey Artajerjes le fuera a decir, dime qué quieres que yo haga. No tenía muy claro el plan. Y en ese momentico, oración relámpago, verso 4, encomendándome al Dios del cielo. La Reina Valera dice, entonces le oré al Dios del cielo, y hay un gran espacio allí entre esa frase y aquella con la que comienza el verso 5. Y le respondí, y de inmediato Dios le dio la estrategia. El Dios
que cambia los corazones aún los más duros de esos gobernantes que se sienten todopoderosos, también construye caminos, sendas. Dios hará camino en el desierto, donde tú piensas que no lo hay. Así. Y de inmediato se le vinieron a su mente las ideas, y las ideas, y las ideas. Rey, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero lo otro. Y verso número 7. Y entonces cuando él dijo, claro, este plazo está bien, y le añadí, y le pedí. Dios nos da estrategias. Y a veces no sabemos cómo. Pero nuestro Dios tiene un plan. El libro de Nehemías es un libro de oración, donde se ve el lugar de la oración en la vida del creyente. Más de 12 veces en el libro, la única alternativa que él encuentra es orar. Así que la oración no es presentarle peticiones a Dios, es también tener una audiencia con el estratega divino, que nos desespera porque nos pone en situaciones, como sabemos por mi experiencia con Dios, ese libro maravilloso que estamos llevando los martes y jueves, nos pone en situaciones de dimensiones divinas. Tú nos has llamado a esta tarea que es imposible para nosotros, convertir los corazones de seres humanos. Así que le regresamos a Él el problema y le decimos, dinos cómo. Y fue hace 2 años y medio cuando el pastor Jairo y yo pensábamos, ¿cómo entramos aquí? El pueblo que se cree el más religioso del Valle de la Borra, donde la gente aparentemente vive para adorar a la Virgen. Entonces el pastor Jairo se le ocurrió hacer una encuesta. Y con algunos muchachos que ayudaron, hagamos la encuesta. Preguntémosle a la gente qué problemas tiene y cómo piensan que se le podría contribuir a sus problemas. Para sorpresa de nosotros, en tercer lugar, inglés. Nos dijeron eso. Sí, problemas familiares, como siempre, todos sabemos, violencia y demás, pusieron inglés. Y cuando nos dijeron eso, claro, a nosotros también nos gusta el inglés. Y ahí balbuceamos algo de inglés. Y tenemos amigos que hablan inglés. Y muchos del grupo también sabían hablar inglés. Pues sirvámosle a la gente con inglés. Y hermanos, el Señor nos dio la gracia de llegar a servirle a la gente, a la comunidad, ganarnos muchos amigos y poder después de eso predicarles el Evangelio. Dios cambia corazones. Y Dios construye caminos. La Biblia no dice que tú haces el camino. La Biblia dice sendas. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender, porque nuestro Dios no necesita nuestra ayuda. Él es capaz sin nosotros. Sencillamente nos invita a unirnos a lo que Él ya está haciendo. Si cambia nuestro corazón y salimos de la santa desesperación a la santa reconstrucción. Cuando vemos que Dios cambia corazones y construye caminos, mucho más cuando vemos la tercera cosa que Dios hace en la oración. Noten conmigo, por favor, el verso 18. Entonces, les conté cómo la bondadosa mano de Dios
había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra. Eso es un asunto extraordinario. Dios no solo cambia corazones y construye caminos, sino que crea una comunidad. Porque la comunidad se crea a partir de los testigos. Usted y yo somos comunidad porque usted y yo hemos sido testigos de lo que Dios hace. Usted y yo no somos comunidad porque nos entendemos bien. La verdad, a veces no nos entendemos muy bien. Usted y yo no somos comunidad porque tenemos los mismos gustos. La mayoría de las veces no tenemos los mismos gustos. Usted y yo no somos comunidad porque tenemos la misma historia o el mismo estilo de vida o el mismo trabajo, la misma educación. No. Usted y yo somos comunidad porque somos testigos de la mano de Dios. ¿A ti te pasó? ¿Tú sentiste eso en tu corazón? ¿Tú te arrepentiste de tus pecados y le creíste a Dios que te podía perdonar? Tú le entregaste tu vida a Dios y Él hizo unas cosas que nadie pudo hacer. Y Dios te habló de que te va a volver constructor. Y a mí también me habló de que me va a volver constructor. Y entonces ya tenemos algo en común. Y eso en común se llama Jesús de Nazaret. El único que ha dado testimonio profundo a nuestro corazón de cosas que nadie más podía hacer. Se creó la comunidad. Porque en el capítulo 1, parte de la tristeza de Nehemías era la soledad. Dicen que una condición de todos los líderes es la soledad. Los líderes somos personas muy solitarias. A veces vamos por ahí adelante viendo unas cosas que nadie ve y miramos a los lados y no hay nadie que ayude. Y a veces vamos por ahí atrás recogiendo los pedazos de lo que dejan los demás y decimos, pero no hay nadie que ayude. Pero Dios crea comunidad. Dios tiene sus maneras extraordinarias de decirnos: no estás solo. Eso lo saben muy bien los misioneros, como Yamita, que alguien le dice: yo me acordaba de usted y yo oraba por usted. Y hermano y hermana, esa oración suya es lo más poderoso que usted le puede dar a un misionero. O saliendo de la reunión, le pone esa platica en el bolsillo. Haga algo con eso. Haga algo con eso. Y esa es la forma en la que los misioneros saben: Dios está conmigo. Porque la comunidad es el cuerpo de Cristo. Es la visibilidad de Cristo en la historia. Son aquellas personas que me dicen: el Señor está contigo. No estás solo. Ellos vieron la mano de Dios. Les decía que Nehemías, su pastor, era Esdras. Él era un líder social, él era un político, él no era un sacerdote ni un pastor. Su pastor era Esdras. Les invito a que vayan al libro de Esdras y se van a sorprender cuántas veces Esdras usa la expresión la mano de Dios. El Dios del cielo, que está por encima de todo, extendió su mano y me tocó. Simple.
No porque yo era más inteligente, no porque yo sabía más, no porque yo había hecho más, no porque venía de esta o de aquella familia, quizás era el menos probable, Me acuerdo cuando yo era chiquito, que mi hermano mayor es un lujo de hermano mayor, extraordinario hermano mayor, el mejor ejemplo que yo pude tener. Me acuerdo una vez yo fui a un lugar, a una tienda, y el Señor le dijo a mi hermano: cuando usted vaya a ser grande, porque él desde niño quiso ser médico y llegó con mucho esfuerzo a ser médico, cuando usted llegue a ser grande, usted va a ser un gran ciudadano. Y yo era el hermanito menor y la hojita negra, ¿no? Y me dijo: pero usted, espere y verá que usted crezca. Y un día fui a visitar a ese señor y le dije: ya crecí, y yo soy lo que yo soy en Jesús. Dios te ha tocado con su mano y te ha vinculado a otros que Dios ha tocado con su mano y ha creado una comunidad de reconstructores. Bien, conclusión. Nehemías se parecía a Jesús. Muchas cosas se parecía a Jesús. Nehemías, verán ese liderazgo extraordinario, tan parecido a Jesús. Pero lo que más se parecía a Nehemías a Jesús es que su fe no fue para él mismo. Nehemías había podido quedarse en Susa, en el palacio real, disfrutando de la corte del rey, eso sí, orando por Jerusalén todos los días. Pero él decidió seguir a Jesús en algo que llamamos el principio encarnacional. Que siendo rico, se hizo pobre. Que estando en comodidad, dejó su comodidad. Hay tanto individualismo en la espiritualidad contemporánea. Ve por tu milagro, pacta, siembra, declara. Son expresiones del individualismo corrupto y pecaminoso de los buscadores religiosos hoy en día. No se nos permite ser así. Está bien, yo tengo necesidades y debo ser responsable frente a mis necesidades, pero la pregunta es: ¿qué estoy haciendo para reconstruir la ciudad? En Jeremías 29:7 se nos ordena: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Cuando uno lee las Escrituras, la pregunta no es tanto ¿cuál es tu sueño? ¿Y cuál es el milagro que has recibido de Dios? Sino más bien, ¿cómo has participado tú en el milagro para otros? Un milagro para otros. Precisamente este fin de semana estamos en la ciudad de Medellín, en el Foro Mundial Urbano. Los 3 temas
del Foro Mundial Urbano son inequidad, porque Medellín se ha descubierto es la ciudad más inequitativa de América Latina. ¿Qué quiere decir? Que la brecha entre ricos y pobres, educados y no educados, visibles en la sociedad e invisibles en la sociedad, es más grande ahora que hace 30 años. Los ricos tienen más, los pobres tienen menos. Inequidad. Segundo tema. Modelos de ciudad. Porque se ha descubierto que muchos modelos de ciudad que se han aplicado en décadas anteriores en las grandes ciudades del mundo son obsoletos y están destruyendo más la ciudad. Tercero, lo que llaman, qué nombre tan precioso, ciudades para la vida. Ciudades para la vida. En toda la carta de conferencias, ponencias, encuentros, foros, diálogos, películas, etc., había de todos los temas, hasta el famoso tema ciudad y género, que ya sabemos hacia dónde se dirige, el tema ciudad y género. No estaba el tema ciudad e iglesia. ¿Y saben por qué? Que ellos no detecten la importancia de ese tema es comprensible. Ellos no tienen luz para verlo. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos nos ven a todos los cristianos embebidos buscando nuestro milagro, viviendo una espiritualidad que es fundamentalmente individualista. Que Dios me bendiga a mí y los demás que se frieguen. Dios nos invita a ser reconstructores. Reconstructores que entran en la disciplina de la oración. Una disciplina a la que le huimos porque es una disciplina que desespera el corazón. Cuando usted empieza a orar por las niñas de Medellín que se están prostituyendo en barbacoas, su vida ya no es tan feliz como lo era hasta ese momento. Ya usted no puede sencillamente sentarse y ver una película y comerse un almuerzo muy delicioso. Ya su vida se vuelve un asunto desesperante. Por eso es que casi no oramos. Porque es que tener una reunión con el estratega que quiere reconstruir la ciudad nos va a desesperar el corazón. Es mejor no oremos. O hagamos las oraciones simples. Bendíceme, 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 bendíceme. Pero cuando usted se mete en el secreto con el Dios que llora por la ciudad, Jesús lloró por la ciudad, usted empieza a llorar por la ciudad. Usted empieza a decir, no puede ser. Niñas de 10 años que sus propias mamás las venden para la prostitución, y yo aquí nada más viéndome una película y pensando a qué otro restaurante voy y qué otra camisita de Cheviñón me compro esta semana. Usted entra en una profunda desesperación. Bendito Dios que no nos quedamos ahí, porque nos deprimiríamos y nos volveríamos otra estadística más de depresión religiosa. Pero cuando en esa oración empezamos a ver que Dios, uno, cambia corazones, el mío y hasta el de los gobernantes, que Dios construye caminos y provee estrategias, y que Dios tiene otros y otras por ahí con los que está haciendo lo mismo y nos va haciendo comunidad. Entonces usted se enfrenta a los enemigos, se enfrenta a los obstáculos y les dice, el Dios del cielo ha puesto su mano sobre mí, algo va a hacer con nosotros, así lo haremos. Usted y yo somos llamados a ser reconstructores de la ciudad. Y Dios reconstruye cuando su pueblo está de rodillas.
Oremos. Señor, primero te pedimos perdón por nuestro individualismo.